primera víctima fatal por el virus en nuestro país. Esa es la situación en estos momentos. Esa es la situación para la inmensa mayoría de los venezolanos. Entonces, en ese contexto es que tiene sentido iniciar y dar las informaciones que rompen el celofán, como decía mi colega Leopoldo Castillo en esta madrugada del viernes 27. Ustedes conocen las informaciones, gracias a Dios las conocen desde ayer. Estados Unidos ofrece $15 millones de recompensa por Maduro y 10 millones por 4 colaboradores. Es el titular en la mayoría de los despachos de las agencias de prensa internacionales. Dice así la información: Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por la información que lleve la captura de Maduro, así como 10 millones por 4 co-conspiradores: Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Cliver Alcalá Curdones y Tarek El Alzaimi. Maduro es el líder del cartel de los soles, dice esta información. Acusado de conspiración para traficar drogas, estos cargos incluyen una sentencia mínima de 60 años en prisión y una máxima de por vida. Maduro está en Venezuela, pero puede viajar, sentenció en su declaración el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jeff Burman. Las acusaciones también incluyen al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros. Esto, repito, viene en el despacho de informaciones conocido como la Ceiba, que desde el exterior, desde el exilio, dirige el exalcalde de Chacao, Ramón Muchacho. Nos da también el principal titular que sobre este tema nos da el diario, el semanario, el diario electrónico, el medio electrónico, La Patilla. A Maduro lo estamos mirando de cerca, fue la última advertencia de Donald Trump. Cita también La Patilla la reacción de Juan Guaidó. Confío en que los cargos presentados contra el régimen estén bien fundamentados. Este es un titular de La Patilla, citando a Juan Guaidó. La gente del Pitazo nos dice lo siguiente: Maduro asegura estar preparado para cualquier ataque de Colombia y Estados Unidos. Wow. El diario Tal Cual nos dice: a Maduro le acusan de delitos que pueden acarrear 4 cadenas perpetuas. La agencia Fran Press, la agencia de prensa internacional Fran Press, tiene la reacción de Nicolás Maduro. Eres un miserable, dice Maduro a Donald Trump, tras ser acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo. Según analistas, dicen las personas que trabajan en este medio, en la Ceiba, Estados Unidos da un giro de tuerca a la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. El diario El Nacional, en su versión electrónica, la única que está disponible, dice lo siguiente: Maduro pedirá a España tomar acciones contra Leopoldo López por usar su embajada para conspirar. La agencia Infobae trae la siguiente precisión: recompensa para capturar a Nicolás Maduro es la 4ª más alta en la historia de Estados Unidos. El millonario monto ofrecido por datos para arrestar al líder chavista se ubica solo debajo del postulado en su momento por Osama Bin Laden y por el actual jefe de Al Qaeda, y el ofrecido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Nos dice también la gente de Infobae que Tarek El Alzaimi repite en la lista de más buscados por narcotráfico en los Estados Unidos. Trae también la reacción oficial del gobierno de Nicolás Maduro. Dice: Venezuela tacha de infundada la acusación de Estados Unidos a Maduro por narcotráfico. Trae también la información sobre los señalamientos que hace concretamente el fiscal de Florida sobre el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. A diferencia de todos los demás inculpados que están siendo señalados por narcoterrorismo, en el caso de Michael Moreno, la acusación tiene que ver con lavado de dinero y conspiración. Este es el señalamiento. Destaca también esta agencia que el fiscal que capturó al Chapo Guzmán será quien perseguirá a Maduro y su cúpula.
Curiosamente, también se nos informa en la madrugada de hoy, viernes 27, que Estados Unidos presenta cargos contra los ex altos mandos de las FARC en Colombia, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por colaborar con Maduro, supuestamente. Los acusados son Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Ceusix Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, por colaborar con el presidente venezolano Nicolás Maduro, presuntamente en su empeño en traficar con cocaína, de acuerdo a esta acusación. Entonces también un titular sobre la reacción de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Borges sobre acusaciones de la justicia de Estados Unidos. Esto tiene que ser un antes y un después. Maduro ha convertido a Venezuela en refugio para el terrorismo. Bueno, estos son algunos de los titulares, algunas de las reacciones que tienen tanto los medios electrónicos venezolanos como las agencias de prensa internacionales a propósito de lo ocurrido en el día de ayer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otro de los elementos destacables en el día de ayer, y ahora vamos a dar la información con todo su contexto, repetimos, pedimos excusas a nuestros oyentes que nos suelen seguir a través de Instagram y de Periscope. No hay acceso en este momento ni a la red Instagram, ni a la red Periscope, ni a la red de Skype. Esta situación peculiar, obviamente, en mi opinión, responde a lo ocurrido ayer y a los intentos de evitar que la información y el análisis sobre lo que ayer pasó alcance la mayor cantidad posible de venezolanos. Es decir, esta es una nueva expresión seguramente de la censura electrónica, la censura del siglo XXI. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ayer en la mañana, poco después que termina nuestro programa, empezamos a recibir informaciones sobre un anuncio que supuestamente se iba a hacer en rueda de prensa a las 11 de la mañana por parte de Estados Unidos. La primera información que recibimos era que el Departamento de Estado iba a designar a Venezuela como un estado promotor del terrorismo. Eso generó muchísima inquietud y muchísima preocupación en diversos ámbitos de la vida nacional. En el sector privado generó preocupación, en la sociedad civil organizada generó preocupación. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental: la designación de Venezuela como Estado promotor del terrorismo iba a tener severas consecuencias no solamente para el régimen, sino para todos los venezolanos, un Estado que haya sido designado como promotor del terrorismo, sus habitantes, sus ciudadanos, no solamente su gobierno, se
tienen que enfrentar a una gran cantidad de restricciones. Por ejemplo, no pueden usar el sistema bancario norteamericano. Es decir, eso podía significar incrementar las dificultades funcionales para lo que queda de la empresa privada en Venezuela y para el funcionamiento de las mismas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esa inquietud se suscitó a partir de un primer despacho conocido de CNN en español. Posteriormente, ya casi hacia las 11 de la mañana, se conoce que eso no era así, que el Departamento de Estado había desmentido que fuera a anunciar la designación de Venezuela como país promotor del terrorismo, sino que se iba a producir un pronunciamiento del Departamento de Justicia sobre el caso del señor Maduro y un grupo de colaboradores. Efectivamente, eso fue lo que terminó ocurriendo. Se produce la declaración del fiscal norteamericano, se produce el anuncio de la apertura de cargos criminales contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Michael Moreno, Cliver Alcalá y otro grupo de colaboradores cercanos del régimen. El Pollo Carvajal, el general Hugo Carvajal, también entró en esa lista, en ese grupo. Repite en ese grupo Tarek El Al-Zaimi. Bueno, eso es lo que termina produciéndose. Hay varias cosas que nosotros tenemos que ubicar en este momento. Y no es la de menor importancia el cuándo se produce esta medida. Venezuela hoy está en una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema fragilidad ante una amenaza planetaria, una amenaza que ha hecho estragos en países de Europa Occidental y del norte desarrollado. Hoy, otro de los titulares importantes, hoy, viernes 27, otro de los titulares importantes que está en toda la prensa mundial, tanto impresa como electrónica, es que Estados Unidos pasa a ser el primer país del mundo en cuanto a casos conocidos de COVID-19. Estados Unidos. La situación en España sigue siendo extremadamente grave. La situación en Italia ya es francamente una tragedia. Ahora, si esos países, repito, con sistemas de salud bastante sólidos, ¿no? Y con economías que estaban funcionando, independientemente de los problemas que pueda enfrentar cualquier país del mundo en su cotidianidad, si esos países están en esa situación, repito, Estados Unidos, Francia, Italia, España, ¿qué quedará para Venezuela? ¿Qué queda para Venezuela? Venezuela tiene hoy menos de 100 camas con respiradores. En Venezuela la inmensa mayoría de los médicos, específicamente de los médicos que laboran en los hospitales denominados por el régimen hospitales centinelas frente al coronavirus, están trabajando sin trajes de bioseguridad. En muchísimos casos ni siquiera cuentan con mascarillas suficientes o con los guantes adecuados. En muchísimos casos. Diariamente nosotros compartimos con ustedes el reporte, el monitoreo que de los hospitales de Caracas hacen los trabajadores del sector salud y que es difundido oportunamente por el dirigente sindical Mauro Zambrano. Y el resultado de ese reporte es que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector salud, empezando por los médicos, no cuentan con los recursos de bioseguridad necesarios para prestar sus labores, sus heroicas labores en condiciones adecuadas. Entonces, cabe preguntarse, en esta situación, esta coincidencia, entre comillas, de tiempo y espacio de la crisis del coronavirus con esta decisión que toma el Departamento de Justicia de Estados Unidos
es ciertamente una casualidad. Yo no tengo elementos para afirmar que lo sea o no. Yo lo que sí sé es que coincide y que nos coloca a los venezolanos en una situación extremadamente compleja. ¿Por qué compleja? Bueno, por lo que decíamos ayer al inicio de nuestro programa. Hoy nosotros tenemos en Venezuela una suerte de dualidad en el poder, una suerte de bicefalía en el poder. Tenemos a un presidente que es denominado por muchos un presidente de facto, el señor Maduro Moros, que está ocupando la presidencia a partir de unas elecciones que se produjeron en el año 2018, que han sido rechazadas, cuestionadas, denunciadas como inválidas por muchísimos factores de opinión en Venezuela y por más de 60 países en el mundo. Y tenemos a un presidente que se autocalifica como presidente interino o presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, que en virtud de determinados artículos de la Constitución venezolana asumió la presidencia encargada del país. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que el señor Maduro Moros es de ellos dos el que tiene por ahora el control del territorio y el control de lo que queda de la maquinaria del aparato sanitario en Venezuela, de lo que queda del sistema de salud público en Venezuela. Ese control lo tiene Maduro Moros. Pero el señor Juan Guaidó es quien probablemente tendría acceso a las fuentes de financiamiento internacional que desesperadamente necesita Venezuela para hacer frente a la tragedia que estamos enfrentando hoy, como es la pandemia del coronavirus y sus efectos locales. Quien podría tener acceso, en primer lugar, quien podría tener acceso a bienes, a fondos del Estado venezolano que por 15.000 millones de dólares están en este momento congelados, represados en cuentas en Norteamérica y en otras partes del mundo. Quien podría tener acceso a esos fondos sería el presidente Guaidó, y quien podría establecer un nivel de interlocución con, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo u otros órganos internacionales que podrían ser fuente de financiamiento, sería el presidente Guaidó. Entonces teníamos que, de esa bicefalía, de esa dualidad en el poder, ¿no?, uno tenía un elemento clave, que es el control del territorio, y otro elemento fundamental, como sería la interlocución con las fuentes de financiamiento probables. ¿Qué se planteaba ayer en la madrugada? Bueno, que estos señores se pusieran de acuerdo y suspendieran temporalmente sus hostilidades a nivel político y pusieran en primer lugar la preocupación por salvar vidas en Venezuela y buscaran los recursos necesarios para que Venezuela enfrentara el coronavirus no en condiciones óptimas, sino con menos precariedad. Eso es lo que estaba planteado ayer en la madrugada, antes de que a las 11 de la mañana se produjeran estos anuncios del Departamento de Justicia norteamericano. ¿Cómo ha cambiado la situación? Bueno, la situación ha cambiado y bastante, porque ahora resulta que uno de esos factores de la dualidad de poder tiene encima nada más y nada menos que un cartelito que dice se busca. Y en esas condiciones es ciertamente improbable que una diligencia de búsqueda de recursos tenga éxito teniendo a un factor así como partner, como compañero de búsqueda de esos recursos. Eso prácticamente en este momento, hoy, queda descartado. Yo no sé si se entiende, pero eso sencillamente nos condena a los venezolanos a enfrentar una amenaza terrible como lo es el coronavirus, ¿no?, con este sistema de salud destruido por 20 años de incuria, con estos hospitales destartalados, con nuestros médicos sin recursos en la mayoría de bioseguridad para poder hacer su trabajo con un mínimo de tranquilidad y con menos riesgo. Bueno, así nos condena a no solamente estar, sino a permanecer. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo no estoy señalando que
que esta precariedad sea producto de las sanciones de hace 2 años o de las medidas que se tomaron ayer. No, estoy diciendo simplemente que esas medidas, ¿no?, hacen imposible incluso un esfuerzo agónico por tratar de conseguir recursos para dar este combate contra el coronavirus en una condición de menor precariedad. ¿Qué se impone entonces? Bueno, yo diría 2 cosas. En primer lugar, aferrarse mucho a Dios. Aferrarse mucho a Dios en este momento. Aferrarse mucho a la fe. Y ejercer con muchísima disciplina la solidaridad y el apoyo entre nosotros, la solidaridad social, el apoyo al prójimo, hacer un esfuerzo desmesurado porque en esta hora de crisis lo que aflore no sea lo peor de nosotros como ciudadanos y como sociedad, sino que aflore lo mejor de nosotros como seres humanos y como pueblo. Eso es lo que nos queda, porque de resto esta situación que repito, ¿no?, un grupito muy pequeño recibe las noticias de ayer desde la furia y desde el miedo. Otro grupito también pequeño recibe las noticias de ayer con una sonrisota y comiendo dulcito de lechosa. Pero un gran sector del país recibe las noticias de ayer y todas las noticias que han venido ocurriendo desde la angustia, desde la ansiedad, desde la preocupación, desde la incertidumbre de lo que va a ser el futuro. Y a eso deberían atender los tomadores de decisiones. Tenemos un gran problema, un pequeño gran problema, que es que decisiones fundamentales que tienen que ver con la vida de los venezolanos hoy se están tomando muy lejos de nuestras fronteras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más que la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. Vamos a conversar ahora sobre otro elemento que ha llamado poderosamente la atención de los venezolanos en el contexto de estas informaciones que se suscitaron a partir de ayer a las 11 de la mañana, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncia la formulación de cargos criminales contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Michael Moreno y otro grupo de colaboradores de la cúpula oficialista. Esta inquietud tiene que ver con la inclusión en esa lista de los buscados del general Cliver Alcalá Cordones. Llama la atención porque exactamente 24 horas antes, en rueda de prensa, el señor Jorge Rodríguez había señalado a Cliver Alcalá como parte de una conspiración para meter armas en Venezuela con el presunto objetivo, con el presunto propósito de generar actos de violencia desestabilizadora y presuntamente tales actos podrían llegar incluso hasta el magnicidio
hasta el atentado contra Nicolás Maduro y otros altos personeros del régimen. Eso ocurrió, repito, anteayer. Anteayer, el señor Jorge Rodríguez habla de Cliver Alcalá como un gran enemigo del régimen que estaba protagonizando la aventura en el contexto de la cual fue descubierta una camioneta llena de armamento de alta tecnología. Es decir, hace 48 horas, Cliver Alcalá era un enemigo del régimen. 24 horas después, Cliver Alcalá aparece entre el grupo de los señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como uno de los más buscados en el contexto de ese grupo, pues de personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está generando esa curiosa circunstancia, ¿no? De que una misma persona sea señalada por Jorge Rodríguez como enemigo del régimen y que luego, 24 horas después, esa persona sea señalada por los Estados Unidos como aliado del régimen. Aparece entre los más buscados dentro del contexto del grupo de los colaboradores cercanos de Nicolás Maduro. ¿Qué ocurre? Bueno, creo que para despejar un poco esa duda, se encargó el propio Cliver Alcalá, el general Cliver Alcalá, quien todos recordamos, fue una de las personas más cercanas a Hugo Chávez, estuvo ocupando destacados cargos él y su hermano, también oficial del ejército, y desde hace un tiempo para acá estaba en un espacio de disidencia frente al chavismo, y aparece ahora en esta circunstancia. Bueno, el señor Cliver Alcalá da ayer unas declaraciones, se conocieron a través de una emisora de radio colombiana, la W, la W, como dicen ellos, y a través de la red social Twitter, él colocó 4 videos de 1 minuto y tanto cada uno, dando también su declaración a través de esa vía. ¿Qué dice Cliver Alcalá? Bueno, él dice, sí, que esas armas, que él tiene que ver con eso, que sí, que eso tenía que ver con una operación militar de la que él formaba parte, supuestamente para liberar a Venezuela, pero dice más, Cliver Alcalá, ¿no? Sin que nadie se lo preguntara, él implica en esa operación a Juan Guaidó y a otras 2 personas, otros 2 civiles, uno de ellos dirigente político, otro consultor comunicacional, el señor JJ Rendón. Caramba, hay que decirlo con absoluta claridad, las declaraciones del señor Cliver Alcalá parecen evidentemente o una intriga, una operación para inculpar a otras personas, para facilitarle al régimen de Maduro la persecución y hostigamiento y la agresión contra otras personas, entre ellos el presidente Juan Guaidó, o una reacción de despecho, ¿no?, frente al hecho de que a pesar de querer aparecer como disidente, Estados Unidos sigue procesándolo como vinculado al régimen de Maduro. Por lo uno o por lo otro, hay que decir con absoluta claridad, esas declaraciones le permiten al régimen lo que ocurrió efectivamente 30 minutos después de ser conocidas estas declaraciones. El señor fiscal general del gobierno de Maduro, el señor Tarek William Saab, emite una declaración diciendo que abre una averiguación contra Juan Guaidó por golpe de Estado, contra Juan Guaidó y Cliver Alcalá, por golpe de Estado. Esa es sencillamente una expresión de esta declaración. ¿Qué significa esto? ¿Es la declaración de Cliver Alcalá una operación política para inculpar y dañar a Guaidó? Es decir, ¿es el señor Cliver Alcalá una suerte de doble agente
es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Qué es? Es una delación. Así pareciera. ¿Qué es? Un invento. Bastante probable. Lo cierto es que, es decir, más allá de las especulaciones, lo concreto es que esas declaraciones le permiten al régimen de Maduro, le facilitan al régimen de Maduro escalar en su agresión contra Juan Guaidó. Yo quiero advertir a mis compatriotas, advertir a los venezolanos que cosas como esa son la primera, pero no van a ser la única. Es decir, todo lo que tiene que ver con la manipulación de la información, todo lo que tiene que ver con la aparición de pronunciamientos aparentemente insólitos, etcétera, etcétera, todo eso forma parte de una dimensión de la actividad bélica que los militares suelen llamar operaciones psicológicas. Lo que para los civiles es rumor, lo que para los civiles es información, lo que para los civiles es derecho a la información, ellos lo llaman en sus escenarios de guerra, en sus teatros de operaciones psicológicas. Eso es el nombre que técnicamente designan para ese tipo de cosas, y que ahora se ha convertido prácticamente en un actor fundamental de las confrontaciones de lo que también llaman los militares las guerras de cuarta generación, donde esas operaciones psicológicas son tan o más importantes que las operaciones militares convencionales sobre el terreno. Entonces, yo a propósito del tema de Cliver Alcalá, sencillamente destaco eso, que una de las primeras consecuencias de lo ocurrido ayer en el campo interno venezolano es esto que estamos viendo hoy, la restricción de la información. Se cae Internet, se cae Skype, se cae Periscope, se cae Instagram. O sea, se limita de manera drástica la posibilidad de que la información de verdad fluya, pero se hace fluir entonces versiones tóxicas, mentiras, medias verdades, para generar confusión, porque la confusión genera angustia y parálisis. Y eso es precisamente lo que persiguen esas llamadas operaciones psicológicas. Eso es precisamente lo que persigue la guerra de cuarta generación, en la cual no es experto usted que me está escuchando, ni yo que le estoy diciendo esto, porque nosotros somos simplemente civiles, nosotros somos simplemente ciudadanos. Hay gente para la cual esto es su día a día, ese tipo de operaciones son su día a día y se han formado profesionalmente para ello. Así que nadie se sorprenda por las declaraciones de ese señor y porque surjan otras de tono similar. Eso que los periodistas llamamos ollas. Bueno, que surjan cualquier cantidad de ollas, que nadie se sorprenda, porque, repito, eso forma parte del flujo ordinario en este tipo de confrontaciones, sobre todo cuando están asignadas por un fuerte tono militarista. Pero que nada de eso nos distraiga del tema central, que nada de eso nos distraiga del tema de fondo. Y el tema de fondo es, señores, que más allá de la confrontación política entre factores internos de la pugna venezolana y más allá también de lo que ocurre en la carpa geopolítica entre Rusia, Cuba, China y Estados Unidos, que nos utilizan entonces a nosotros o nos asumen a nosotros como parte de su tablero, ¿no? Tanto para la pugna entre ellos como para lo que ocurre internamente en esos países, porque cada uno de esos países tiene su agenda y sus realidades políticas internas. Estados Unidos está en tiempo de elecciones. Estados Unidos tiene hoy dos situaciones. Una, el coronavirus está ganando terreno en Estados Unidos. Estados Unidos hoy amanece siendo el país con más casos en el planeta, por un lado. Y por otro lado, tienen elecciones en noviembre. Y esas elecciones son las elecciones del segundo periodo del presidente Trump. Y recuerden ustedes,
En el caso norteamericano, la emergencia que hoy se tiene no obstruye el proceso electoral, porque en Estados Unidos se puede votar hasta por correo. Entonces, repito, en Estados Unidos hay una situación interna precisa, ¿no? El coronavirus avanza de manera importante, tiene un impacto económico gravísimo. Aquí en Venezuela tenemos 20 años en crisis, 6 años de caída, de parálisis de la economía, y bueno, 3 años seguidos de hiperinflación. Así que cuando llega el coronavirus y dicen, bueno, mira, se paraliza la economía venezolana, ya estaba paralizada, pero en el caso norteamericano no es así. En el caso norteamericano no es así. Y eso tiene un impacto profundo, social y político. Y tienes las elecciones en noviembre. Entonces, bueno, ahí hay una determinada situación que quizás, eso forme parte de la respuesta a la pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora toma esta medida? Es que se acaban de enterar de que Nicolás Maduro y su cúpula dirigente estaban inmersos en tales o cuales situaciones. Se acaban de enterar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con la emergencia del coronavirus en la nariz? ¿Por qué? Repito, hay una dinámica política interna en Venezuela. Está la pugna en la carpa geopolítica, donde están otros players, otros jugadores como Estados Unidos, Cuba, China, Rusia, Turquía. Y está también la realidad interna de cada uno de esos países. Y la realidad interna de Norteamérica es la que les acabo de contar. O está asignada por estas pinceladas que les acabo de dar. Entonces, eso está pasando. Pero nosotros, los venezolanos, tenemos que estar pendientes el dolor y la precariedad que vive nuestra gente y ver cómo hacemos en una circunstancia tan compleja como esta para tratar de aminorar ese dolor, para tratar de vencer en esa complejidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos utilizar estos minutos finales del programa para reiterar nuestra solicitud de disculpas a nuestra audiencia, porque hoy, precisamente hoy, sabemos de una inmensa cantidad de compatriotas que estaban pendientes de este amanecer informativo tras las medidas tomadas ayer por el Departamento de Justicia norteamericano y el impacto que las mismas tendrían tanto en nuestro país como en la región y en el mundo.
Sin embargo, repito, seguimos haciendo nuestro esfuerzo. Estamos al aire por Facebook Live y por el canal de YouTube de la valiente señal de Radio Caracas Radio. Decía al final del segmento anterior que esto que ocurrió ayer, uno puede legítimamente preguntarse, ¿por qué no ocurrió antes? ¿Por qué no ocurrió antes? Es que se acaba de enterar el Departamento de Justicia norteamericano de lo que afirman son las motivaciones para sus decisiones en contra de Nicolás Maduro y de la cúpula que le acompaña. No, ¿verdad? Bueno, entonces debe haber algún conjunto de decisiones de naturaleza institucional, política, que hayan llevado a esa instancia de poder a tomar estas medidas precisamente ahora, ¿no? A las puertas de la pandemia y no en cualquier momento anterior, cuando se produjeron tantas y tan seguidas denuncias sobre este tipo de situaciones. ¿Qué nos queda a nosotros, los venezolanos? ¿Qué le queda a esta inmensa mayoría de los venezolanos que sí estamos en contra del régimen de Nicolás Maduro? Sí, por supuesto, por la calle del medio, pero que estamos además de empeñados en la búsqueda del cambio político, estamos también empeñados en la sobrevivencia de Venezuela como proyecto nacional, en la sobrevivencia de Venezuela como país, como sociedad medianamente viable. Para nosotros, para usted, para mí, para los ciudadanos, el poder no es un fin en sí mismo, el poder es un medio para hacer cosas. Para nosotros, para los ciudadanos, el poder es el poder crear, es el poder construir, es el poder ver a los hijos crecer, es el poder construir calidad de vida. Eso es para usted y para mí el poder. Para otros, para cierto tipo de políticos, el poder es un fin en sí mismo. Y por el poder son capaces de cualquier cosa, de la que sea. Ejemplo, bueno, ahí está Maduro. Fue capaz de destruir nuestra economía, de destruir la convivencia social, de destruir el funcionamiento de las instituciones nacidas de la Constitución de 1999. Es decir, destruir las instituciones de lo que ellos llaman la Quinta República. Destruir lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Y también hemos visto a otro tipo de políticos que son capaces de promover cualquier tipo de solución, cualquier tipo de situación, independientemente de su costo social, si eso les permite a ellos llegar al poder. Pero usted y yo, usted que me escucha, yo que le estoy hablando, no somos así, no somos eso. Nosotros somos ciudadanos y repito, para nosotros el poder no es un sustantivo, es un verbo, es un medio para hacer cosas. Nosotros tenemos entonces que colocarnos en situación de poder lograr que Venezuela enfrente, rebase, supere y sobreviva a estas dos tragedias que tenemos por delante. Una, la emergencia sanitaria, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja. Es decir, la amenaza del coronavirus en el contexto de un país que tiene sus anticuerpos, sus defensas totalmente por el suelo, tanto las humanas como las institucionales. Es decir, un país que enfrenta el coronavirus con la inmensa mayoría de su población desnutrida y con sus instituciones, su sistema de salud destruido. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde como personas, como ciudadanos, para que aún en estas circunstancias terribles, Venezuela pueda enfrentar este reto con el menor costo posible. ¿Y qué podemos poner nosotros? Bueno, podemos poner fe en Dios, solidaridad entre nosotros y disciplina social. Eso es lo que podemos poner. Entonces, bueno, que nadie salga de su casa, lávese las manos con lo que pueda. Respete la cuarentena en lo posible, esmérese en ello. Hagamos un esfuerzo desmesurado, porque no tenemos ni Estado que nos ampare y porque la situación política tiende a que se agrave la precariedad y no a que se resuelva. Esa es la situación y ese es nuestro mensaje.
la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.